sectores económicos interesados en llegar al poder a través de un partido determinado y están manipulando encuestas que no se corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Aquí en encuestas hay 50 compañías acreditadas. 50 compañías acreditadas. Están saliendo todos. En las de nosotros estamos en primer lugar. Las encuestadoras no arriesgan, al menos las que sí trabajan con prestigio. Hay algunas que sencillamente lo que hacen es trabajar para quien le pague. No arriesgan su credibilidad por momentos de pasión, porque al final de cuentas la referencia será histórica. Sabe que yo soy muy analista de los números, de las encuestas y demás. Yo venía tranquila porque yo sabía que tú ibas a traer tu Gallup, tu periódico. Míralo Aquí ahí. tengo mis periodiquitos guardados de la publicación de cada uno de los periódicos. Señores, tomando de referencia lo que había publicado hoy, el periódico Hoy a la 1:30 de la mañana, y comparándolo de inmediato, si me ayudan aquí muchachos, con lo que planteaba la encuesta Gallup que se realizó, o más bien que se publicó el 22 de junio, podríamos tener los datos casi exactos. Parece ser un copy-paste. Resultados de ayer, 52.66, esto a la 1:30 de la mañana. Esos resultados no son definitivos y pueden variar, aunque varíe difícilmente el en la resultado proporción que final se indique. Resultado de la Gallup para Luis Abinader, 53.7. A ese momento, un 1.04% de diferencia. Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, resultado 37.25. La encuesta Gallup le daba un 35.5%. Leonel Fernández, 8.62. La encuesta Gallup le daba justo 8.6. Cuando nos vamos a la Greenberg, que es otra que está aquí de gran credibilidad, aquí se le daba un 56% a Luis Abinader. Tuvo una variación de cerca de un 4% para con Luis. A Gonzalo Castillo se le daba un 29%, tuvo una variación de cerca de un 8%. Y a Leonel Fernández se le daba un 12%, obteniendo una variación de cerca de un 3.5%. Finalmente, dentro de las encuestas publicadas por medios de comunicación, no voy a entrar en Sigma 2, en qué sé yo quién, publicadas por partido, en el Centro Económico del Cibao, nada por el estilo. Está la de Mevenca, que fue la que, según dijo, tuvo mayor cantidad de muestras publicadas. 46% para Luis Abinader, 41% para Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, 8% para Leonel Fernández y Sergio Elena, y un 1% para Guillermo Moreno. Ese se me venga. Ya ahí tienen ustedes una referencia de en quién creer y en quién no. Y si revisan un poco más atrás en la historia, la referencia será mayor para las elecciones. Yo he dicho, no sé si lo he dicho en este espacio, que para mí, en términos personales, lo que la encuestadora Gallup hoy, en el aspecto presidencial, dice en el último mes, previo a las elecciones, es palabra de Dios. Ahí están los resultados conforme al momento. Y eso tiene una razón de ser, y lo decía en ese momento, lo decía en ese espacio de tiempo. Las encuestadoras no arriesgan, al menos las que sí trabajan con prestigio. Hay algunas que sencillamente lo que hacen es trabajar para quien le pague. No arriesgan su credibilidad por momentos de pasión, porque al final de cuentas la referencia será histórica. Una desviación en los resultados de una encuestadora evidentemente tendrían un impacto en el tiempo y en la credibilidad de la gente en esa firma encuestadora en el tiempo. Quizás la desviación mayor estuvo entre las tres que presenté en medios de comunicación, en Greenberg cuando estuvo refiriéndose al candidato Gonzalo Castillo y en Mevenca cuando se refería a Luis Abinader. Pero después de ahí, como digo, la encuestadora Gallup, que es la que yo utilizo sobre todo como referencia, tuvo un margen prácticamente nulo. Nunca pasó del 2% de error y sobre todo, tomando en cuenta de que el margen habitual de error es de un 3 a un 3.5% en este tipo de encuestas, sobre todo aquellas que pasan de 1000 muestras, en nuestro país lo recomendable son 1200 muestras,
están presentando esos resultados. En las primarias sucedió igual, en las primarias no, en las elecciones municipales sucedió igual. Se proyectaba cerca de un 40-41% de los votos para los principales partidos PLD y PRM. En ese momento, pues ahí estuvo el resultado en términos de voto directo, porque calcular por espacio no iba a ser posible debido a que las muestras, imagínese usted tomar en un municipio 7 muestras, hacer 7 preguntas y de esas 7 preguntas usted definir cuál es el candidato presidencial o el candidato a alcalde de esa zona. En absoluto usted tendría un resultado verdadero, pero cuando usted se va a números globales obtiene una tendencia. Entonces, el esquema de trabajo de esta firma encuestadora vuelve a reiterar que, primero, tal complot mediático que se presentó en alguna época, que fue el argumento base de muchos, no existía. No existía. Y ahí se ve realmente quiénes tienen la verdad en este proceso. Mucho que se intentó desprestigiar a quien ya tenía los méritos, porque se sabía que si tirándole a los pies y intentar tumbar la credibilidad hacia una u otra persona, hacia una u otra firma encuestadora, evidentemente eso podría, digamos que cambiar los resultados. Y sobre todo si se da un escenario de segunda vuelta, que en segunda vuelta los resultados no iban a ser, ahí sí no iban a ser los que la Gallup planteara, ni los que planteara Greenberg, ni los que planteara Benca, porque en un escenario de segunda vuelta entran factores y condiciones políticas que no son las habituales y que no son las mismas que al momento de la realización de la encuesta, sino vaya y busque el ejemplo de Uruguay en las últimas elecciones, o el ejemplo de Argentina en las penúltimas elecciones, donde existe el balotaje, donde existe la segunda vuelta electoral. Y eso te puede dar un panorama de cómo terminaría siendo X o Y resultado en un momento. Para que ustedes vean y sigan teniendo como referencia, aunque les reitero, no se lleven de encuestas para usted definir su candidato. Usted define su candidato sobre la base de las ideas, sobre que usted crea que en esa posición, o sea, para la posición que lo está eligiendo, si es un diputado, elegir al diputado no porque la encuesta le dé ganador y yo no pierdo mi voto, en absoluto, ningún voto es perdido, aún sea un 1%, aún sea un 0.4%. Los 1000 votos aproximadamente que tienen Juan Cohen y el otro señor Ismael Reyes no son perdidos, son votos a su organización política, o son votos de gente que creyó o no creía en ninguno de los otros, sencillamente. Pero esos votos aplican, y por pocos que sean, esos votos hay que respetarlos. Asimismo es su intención del voto en comparación con las encuestas. Habrá que ver en el tiempo qué cara tendrán algunos para volver a decir en medios de comunicación que X o Y encuesta no sirve conforme el momento, porque las pasiones políticas siempre se desbordan, pero los estudios científicos, por eso la ciencia es ciencia, porque abandona, se supone, todo factor que pueda alterar su objetividad y logra un resultado conforme a lo investigado. Eso es sumamente importante y aplica no solo para esto. Imagínese usted que un médico le diga que por usted ser dominicano, la vacuna contra el COVID en el momento que la encuentren no le va a funcionar. Es lo mismo que en este caso aplicaría. No me da resultado favorable, entonces yo no puedo apoyarlo. Ya ven ahí como la diferencia, reitero, es menor a un 2%, en la mayoría de los casos entre un 1 y un 1.5% porcentual, para que le sirva de referencia al futuro. Solo lo dejo hasta ahí, en el sentido de las encuestas, y usted verá en lo adelante qué hay. Bueno, señores, completamente de acuerdo. Cristian, todo ese estudio durante todo el proceso. Ahí está, la voy a guardar para el 24 en el momento, que uno puede decir, no, mira la referencia aquí.